Saludos, sean bienvenidos a esta segunda clase. Vamos a continuar con lo que es el tema de la recursividad. Ya en la clase anterior habíamos realizado algunos ejercicios y en esta vamos a continuar con el tema y a realizar otros ejercicios. Entonces tenemos como tema la recursividad. Vamos a ver tres: simple, pila y cola. ¿Qué es una recursividad? Es un proceso de hacer repeticiones que se parecen a sí mismo. Algo compuesto de partes, las cuales individualmente se parecen a la totalidad de ese algo. Tenemos unos ejemplos de una caja, ¿verdad? Es una imagen de una publicidad que dentro de la caja también está la misma publicidad y dentro de la taza se repite, ¿verdad? El ciclo recursivo. Podemos encontrar la recursividad también en el ambiente, en las plantas. Podemos observar la recursividad en una foto. Tenemos una foto grande con la imagen de una persona. Luego esa misma foto se va reduciendo y se va reduciendo recursivamente y de forma infinita. También en las figuras geométricas se puede encontrar la recursividad. Luego tenemos lo que son las recursividad en las matemáticas, ¿verdad? Dice que uno pertenece a un conjunto y si le sumamos uno, hay infinidad de un patrón dentro de ese conjunto. Recursividad en las matemáticas, por ejemplo, la función de factorial es la multiplicación desde n dígito hasta 1. Y vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, dice 5. Factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 120. Luego 7, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 5040. Y las condiciones son que se detenga cuando n sea igual a 0. Y si no, entonces n por n menos 1, que sería en el primer caso 5 por 5 menos 1, sería 5 por 4. Y se iría repitiendo el ciclo. Entonces, vamos a ir a verlo con un ejemplo que ya lo tengo aquí. Vamos a ver. En esta ocasión estoy utilizando el programa de Tony, ¿verdad? Lo pueden descargar en Google. Vamos a ver, aquí está la página. Aquí está Tony, está para Windows, Mac y Linux. Vamos a ver, estamos en Tony y tenemos lo que sería el factorial. Entonces dice que el factorial entra un número y luego pregunta if is instance, num command, o sea, si ese número es entero. Aquí ya estamos aprendiendo un poco a validar si el número es entero y si el número es mayor a menos 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que de cuenta de 0 para adelante. Luego, el factorial va a ir contando desde el número de entrada hasta llegar, ¿verdad?, a multiplicarse con el 1. Entonces nos damos cuenta que el dígito final sería el 1, ¿verdad? Entonces, cuando el valor sea 0, si retornaría 0, lo que pasa es que toda esa multiplicación va a ser 0 porque la va a multiplicar por 0. Entonces, haciendo nuestro algoritmo, nuestro análisis, nos damos cuenta que tiene que retornar y multiplicar con 1 para que se mantenga el valor de la multiplicación. Y si no, entonces sigue multiplicando num por el factorial. De num menos 1 sería 4. Eso es una recursión tipo pila. Y vamos a ver, vamos a probar la función 5. Lo corremos. Vamos a ver
Ok, dice que F no está definida, ¿cierto? Porque es fac de factorial. Lo corremos. Vamos a ver. Vamos a probarlo aquí. Factorial de 5. Como pueden observar es 120. Ahora vamos a probarlo aquí para ver su paso a paso. Entonces, aquí está una opción de depurar y hay una opción de correrlo, la opción que dice entrando. Entonces lo corremos y solamente en este ejemplo vamos a ver su paso a paso para que podamos entenderlo de una forma más amplia. Entonces pueden observar, ¿verdad? Dónde se está corriendo el código. Dice que ahorita el valor de entrada es 5. Luego aquí está num es igual a 5. Vamos a ir viendo su paso a paso. Esto se le llama depuración. Entonces dice if is instance. Si el número es entero, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser verdadero. Número igual a 5. Vean aquí cómo cambia. Es entero, clase de tipo entero. Vamos a ver. Dice que es verdadero. Se cumple la primera condición. Ahora vamos a ver si se cumple que si es mayor a menos 1. Aquí está 5 es mayor a menos 1, correcto. Entonces dice que es verdadero. Entonces, si es verdadero y verdadero, entra en el bloque. Continúa. Y luego dice 5 es equivalente a 0. Esto es falso. Y luego continúa, ¿verdad? Y sigue preguntando 5 por... Vea que el factorial es num menos 1. ¿Y quién es num menos 1? Aquí está, vean. 5 menos 1. 4. Cierto. Ahora el nuevo valor de entrada. ¿Quién es? Aquí está abajo. 4. Entonces vamos a repetir todo el procedimiento un poco más rápido. Entonces dice que 4 es de tipo entero. Se cumple. Hay un true. Luego 4 es mayor a menos 1. Se cumple. Hay un true. ¿Verdad? True y true. Ingresa al bloque. Luego 4 es igual a 0. Esto es falso. Por lo tanto, continúa en el else. Y aquí ahora el valor de num es 4. Y 4 va a multiplicar con el factorial de 4 menos 1, que es 3. Bien. Ahora no valor de entrada va a ser 3. Aquí está. Ahora num cambió a 3. Dice if instance, ¿verdad? 3 es entero. Clase de tipo entero. Se cumple, ¿verdad? Que es entero. Ahora vamos a ver si se cumple que es mayor a menos 1. True. Se cumplen las dos condiciones. En este caso, si alguna de las dos no se cumpliese, entraría un error. Luego vamos a ver, dice que vamos a preguntar si 3 es igual a 0. Esto es falso. Ahora dice que es 3 por el factorial de 3 menos 1, que sería 2. Ahora el factorial de 2, ¿verdad? No valor de entrada es 2. Preguntamos si es entero. Se cumple la primera condición. Si es mayor a menos 1. Se cumple la segunda condición. Luego vamos a ver si 2 es igual a 0.
Esto es falso. Por lo tanto, si seguimos apilando, ¿verdad? Apilamos el 2. 2 menos 1 es 1. Aquí está, factorial de 1. Ahora vuelve a entrar y pregunta si 1 es entero. Y es verdadero. Y pregunta si 1 es mayor a menos 1, correcto. Se cumplen las dos condiciones. Luego dice num es igual a 0. Esto es falso. Continúa apilando. 1 menos 1 es 0. Bien, aquí ya podemos, ¿verdad? Continuamos el proceso hasta 0, pero lo podríamos dejar la validación de que si 1 es igual a 1, que retorne 1, ¿verdad? Porque lo que va a hacer es multiplicarse 2 veces por menos 1. Ahora aquí se cumple el valor de entrada. Y luego pregunta que si 0 es igual a 0. En este caso se cumple. Y por lo tanto retorna 1. Ahora sí, vean lo que pasa. Se va a ir devolviendo. Hasta multiplicarse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que decía aquí. Se pudo haber detenido cuando el factorial fuera 1. Y vean lo que está pasando. Entonces devuelve 1, ¿verdad? Y ahora 1 por 1. 1. Ahora devolver al 2. 2 por 1. ¿Verdad? Eso es lo que pasa. La función se devuelve ya mostrando sus valores reales. Ahora 2 por 3. 6. Ahora se va a volver con el valor real, ¿verdad? Que era 6. Entonces, factorial de 4 es 6. Ahora 4 por 6. 24. Y ahora factorial de 5 es 24. Entonces 5 por 4. Vamos a ver. Aquí lo que devolvió fue el factorial, ¿verdad? El factorial de 5 menos 1. Factorial de 4. 120. Y por lo tanto el resultado es 120. Bueno, espero que con este ejemplo quede claro, ¿verdad? Lo que es la recursión. En este caso hicimos una recursión de pila, pero así mismo funciona la de simple y la de cola, ¿verdad? Lo único que, por ejemplo, la recursión simple no iría dejando valores apilados, ¿cierto? Simplemente es recursiva y se llama a sí misma. Y la recursión de cola iría llevando este dato almacenado dentro de una variable y lo iría sumando. Por ejemplo, aquí que está resultado, ¿verdad? Entonces iría acarreando el valor. En este caso tenemos una de pila porque lo va apilando y al final se devuelve y pasa por todas las funciones recogiendo, digamos, todos los valores que fueron quedando apilados o que fueron quedando botados durante el proceso. Bien, vamos a continuar con la presentación. Recursividad en las matemáticas. Podemos observar la recursividad de Fibonacci, ¿verdad? Esto tiene toda una historia. Pueden investigar en internet. Y una de ellas de el origen, ¿verdad? De cómo se descubrió la recursividad de Fibonacci o la función de Fibonacci fue al observar conejos. Entonces, esto también se da en la naturaleza, en muchas cosas se puede observar la recursividad de Fibonacci. Por ejemplo, dice que
una pareja, ¿verdad? Tenemos una pareja el primer mes. Luego, en el segundo mes, van a existir la pareja y, por ejemplo, los hijos, ¿verdad? Entonces va a haber una pareja de hijos y la pareja padres de conejos. En el tercer mes va a existir una pareja más la anterior que ya existía y otra pareja de hijos, ¿verdad? Entonces, Fibonacci de 3 va a ser 3. Luego al cuarto mes vamos a poder observar 1, 2, 3, 4, 5 parejas. Y luego al quinto mes vamos a poder observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Entonces, así es como se cumple la recursividad Fibonacci, ¿verdad? Quedó una pareja en el mes 0, en el mes 1 sigue siendo una pareja, pero en el mes 2 ya esta pareja va a ser la pareja más una descendencia. En el mes 3, la pareja que ya estaba más la ascendencia y esta ascendencia va a tener otra ascendencia. Y así se van a ir apilando. Como les digo, pueden investigar más en internet porque la teoría es muy interesante. Entonces, Fibonacci de 0 es 0, de 1 es 1, de 2 es 1, de 3 es 2 y así sucesivamente. Vamos a ver 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Voy a usar aquí. Esta es la posición 0. Y así se va a ir contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, esta es la posición 6. Bien, entonces Fibonacci de 6 es 8. Fibonacci de 5 es 5. De 7 es 13. 8, 9, 10, 11. Aquí va 11. Bien, entonces vamos a limpiar pantalla y vamos a ir a hacer la prueba. Como les digo, esta vez decidí utilizar la funcionalidad de Tony. El desarrollador, el entorno de Tony, ¿verdad? Para Python. Entonces tenemos la función Fibonacci, lo corro. Y Fibonacci de 6 es 8. Ahora de Fibonacci de 11 es 89, ¿verdad? Como estaba acá en nuestra presentación. Y simplemente hay que seguir, digamos, el patrón ya establecido, ¿verdad? Porque es una recursividad que cumple un patrón. Entonces encontramos el patrón y podemos formular la función. Por ejemplo, dice que Fibonacci cuando n es igual a 0 va a ser 0, cuando n es igual a 1 va a ser 1. Y si es mayor a 1, entonces va a ser n-1 más n-2. Entonces es simplemente encontrar ese algoritmo y aplicar este patrón. Dice, desarrolla la corrida de paso a paso para lo que es el número 7. Entonces, yo desarrollé ya la corrida del factorial y ustedes pueden practicar esta, la del Fibonacci. ¿Sí? Recursividad en la programación, las funciones pueden invocar o ejecutar otras funciones. Una función también puede ejecutarse a sí misma. ¿Qué es lo que hacemos, verdad? Hacemos ciertas validaciones y luego seguimos ejecutando la misma función. Sin embargo, la función tiene que tener un fin. Entonces se le tiene que ir restando 1 o se le tiene que ir cortando un dígito, ¿verdad? Depende de lo que queramos. Esta característica es la base de la recursividad. Recursividad en la programación, la idea es descomponer el problema en uno más pequeño de la misma naturaleza que el original. Ir disminuyendo la complejidad llegando al caso base. Entonces esto es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ir descomponiendo esta función en un problema más pequeño para poder llegar a ese caso base. Problema, crear una función que retorne la sumatoria de 0 para un número entero
positivo n, ¿verdad? Entonces, esta yo se las voy a dejar de tarea. Ya he desarrollado otras más adelante, pero esta se los voy a dejar de tarea para que ustedes la intenten. Entender el problema de entrada, salidas y restricciones. Entonces, de entrada, un valor numérico. Salida, la sumatoria de ese valor numérico. La restricción tiene que ser entero positivo, ¿verdad? Depende de el tipo de evaluación que se solicite. Bueno, primero hay que pensar en un algoritmo, elaborar el algoritmo, realizar pruebas si ese algoritmo me sirve y luego ya lo desarrollamos. Calcular la cantidad de dígitos que tiene un número entero, cualquiera que sea este número. Bueno, vamos a ver, dice, entender el problema. Entonces vamos a entender el problema, que es calcular la cantidad de dígitos. Salidas, entonces de entrada entra un número. La salida, el objetivo de la función, contar los dígitos. Y la restricción, ¿verdad? Depende del tipo de valor numérico que estemos trabajando. Luego debemos de pensar en el algoritmo, realizar divisiones enteras entre 10, sucesivamente hasta obtener 0 como resultado. Pensar en divisiones enteras entre 10. Sí, porque recordemos, ¿verdad? Que ya vimos en el video anterior que si vamos cortando en división entera lo que vamos es eliminando una posición o un dígito. Contar la cantidad de divisores, ese es el número de dígitos en un número. Entonces, las veces que hagamos esa función es la cantidad de dígitos que tiene ese número. Dígitos de n. Aquí tenemos una primera propuesta para la función. Dice, y if is instance n, int and n mayor o igual a 0. ¿Verdad? Entonces aquí lo que dice que es, validamos con is instance que si el número es de tipo entero. Bien, entró, porque si entra tipo letra o otro tipo, se nos va a caer el código. Por ejemplo, lista o en este caso, ¿verdad? Si entra lista, array o tipo flotante, se nos puede caer. Si el número es igual a 0, entonces retorne 0. Y si no, retorne 1 más n división entre 10. El número debe ser entero, no negativo. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la primera prueba que dice el número 1000 tiene 4 dígitos. Este número grande tiene 19 dígitos. El menos 2 no cumple, ¿verdad? Muestra el error. El número es ser entero, no negativo. Y 0 nos muestra que es 0, ¿verdad? Pero dice, la función debería retornar como respuesta 1, ya que 0 es un dígito. ¿Cómo podemos solucionar esto? Si verificamos si n es igual a 0 en la primera llamada. Pero ¿cómo sabemos cuál es la primera llamada? Bueno, vamos a ir a probar esta primera función, que aquí está. Vamos a ver dígitos. Instance n int and n mayor o igual a 0, retorne. Ajá, esta es la cuenta de dígitos. Como pueden observar, es una función pila porque va almacenando 1, va pilando 1. Vamos a correrlo. Y vamos a ver. Tengo 4 dígitos, lo corremos. Bueno, aquí yo no sé por qué siempre pongo mal el nombre de las funciones cuando los corro. Dígitos. Bien, vamos a ver. Ajá. Vamos a probarla aquí abajo. Dígitos. Dice que tiene 5 dígitos. Ahora vamos a ver dígitos. 0. Dice que 0 es 0 dígitos, ¿verdad? Entonces, este es el problema que se nos plantea. ¿Cómo solucionarlo? Entonces, verificamos si n es igual a 0 en la primera llamada. Pero como sabemos cuál es la primera llamada, pero ¿cómo sabemos? Ajá. Función principal y auxiliar. Entonces, vamos a crear dos funciones. Una principal para validar y una auxiliar para operar ya lo que es la estructura del código, del objetivo o el problema que nos están planteando. Definir una función principal para verificar las excepciones y casos especiales, ¿verdad? Entonces, más que todo para eso se utiliza la función principal. Y en la segunda dice definir una función auxiliar
que es recursiva y es la llamada de esta función principal. Entonces ya en la segunda ya operamos, en la primera validamos. Entonces dice def cuenta dígitos, if is instance n, int and n mayor o igual a 0. Si n equivale a 0, entonces retorna 1. ¿Verdad? Entonces aquí ya estamos considerando como 0 un dígito. Y si no, retorne cuenta dígitos auxiliar n, mandamos el número. Y ahora sí, en esta, ahora sí, el valor de parada va a ser 0. Porque en este caso ya es, digamos, como la función base, ¿verdad? Que estamos operando. En la primera irá validación, en la segunda función base. Entonces va a ir contando de uno en uno y al final sí, aquí ya cuenta que si el resultado es 0, porque yo sé que aquí ya va a ser 0 porque yo sé que estoy manipulando el número, lo estoy cortando, lo estoy reduciendo. En cambio aquí el resultado, si es igual a 0, tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque yo aquí no estoy manipulando el número, ya este sería el número de entrada, ¿verdad? Aquí es donde yo valido y aquí sí yo sé que yo estoy manipulando a mi conveniencia el número para que suceda que al final llegue a 0. Entonces voy contando los dígitos de forma apilada. Vamos a ver cómo el ejemplo dice cuenta dígitos. Selecciono la pantalla, corro y bueno, voy a decir que cuenta dígitos. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Dice que 4 y recordemos que el error que andábamos buscando es que si ingresábamos 0 nos mostraba 0. Ahora sí, en este caso está validado que si el valor de entrada es 0, muestre 1. En este caso, si n es igual a 0, va a retornar 0, pero ya antes ya tuvo que haber pasado por este filtro. Entonces, por eso es que sí tiene lógica y sí funciona también. Vamos a seguir. Y luego dice, en este problema ni es necesario usar una función auxiliar. Yo resolví el problema del 0 con solo cambiar el caso base. Entonces, por ejemplo, el anterior decía dígitos n, if instance, n es entero y n es mayor o igual a 0. Si n es igual a 0, retorno 0 y si no, sumo 1 y voy contando los dígitos, ¿verdad? Y la mejor solución sería que si n es menor a 10, retorno 1, ¿verdad? Esa sería como la solución más inteligente. Y bueno, vamos a ir a ver por qué. Entonces, esta tenemos la propuesta inicial. N igual a 0, retorno 0 y luego voy sumando 1. Pero aquí no me servía porque si n es igual a 0, me iba a retornar 0, ¿verdad? Y 0 es un dígito. Entonces modificamos que si n es menor a 10, que retorne 1. Y ya no tenemos que usar dos funciones para poder dígitos 0. Como podemos observar, ahora ingreso, ¿verdad? El dígito 0 y nos muestra que lo cuenta como un dígito. Antes, en la función anterior, no lo contaba. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Saber pensar inteligentemente para poder realizar algoritmos eficientes. Sumatoria de dígitos de los números pertenecientes al conjunto de 0 a n. Entender el problema, entradas, salidas y restricciones, ¿verdad? Entonces, entradas, un número, salida, lo que se quiere llegar a hacer, las restricciones, los tipos de datos que lee nuestro algoritmo. Pensar un algoritmo, elaborar el algoritmo, realizar pruebas y ya desarrollar el algoritmo. Descomposición y composición de números. Los problemas que se relacionan con dígitos se pueden resolver por medio de procesos repetitivos. De descomposición, se van reduciendo el número de alguna forma para realizar un cálculo, ¿verdad? Composición, construir un número nuevo u otro tipo de datos a partir de las entradas. Ejercicio de descomposición. Determine si un número entero positivo dado tiene entre sus dígitos al menos un 0. Bueno, entonces, primero que todo, ¿verdad? Pensamos en un algoritmo eficiente. Y segundo, ya realizamos algunas pruebas y ejecutamos
el algoritmo. Entonces, por ejemplo, aquí está. Este algoritmo dice tiene ceros. Entonces, vamos a probarlo. Tiene ceros. Entonces voy a ingresar un número, 0. Y me dice sí, ¿verdad? 0 es igual a 0, tiene un 0. Pero ahora vamos a ingresar otro número con un 0 y nos muestra que sí, ¿verdad? Entonces vamos a ir a mostrar el algoritmo que nos recomienda. Entender el problema, entradas, el número entero, analizar. Salidas true si el número tiene ceros, si falso si el número no contiene cero. Restricciones, el número debe ser entero. Se piensa en un algoritmo, si el número original es igual a 0, el tono 0 de entrada, ¿verdad? Entonces la primera validación. Si no, verificar si el residuo de la división entera por 10 es igual a 0. Si el residuo es igual a 0, entonces retorna true. Si el residuo no es igual a 0, repite el proceso con el número sin el último dígito. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Esta es la función principal en la que validamos y aquí está la función auxiliar donde ya operamos. Entonces podemos observar que el valor de entrada, si n es igual a 0, entonces quiere decir que ingresó un dígito 0, entonces retorna true. Pero si no, ¿verdad? Aquí yo ya estoy manipulando el número, entonces puede que a conveniencia en algún momento quiero que llegue a 0 y por eso digo que es falso, ¿verdad? Porque no quiere decir que es igual a 0, sino que yo lo manipulé para que llegara a 0 y entonces por eso en este caso sería falso. Y si no, entonces si n es módulo de 10 y es igual a 0, retorna true. Y si no, continúa el proceso. Nótese que la función tiene dos condiciones de determinación. Cuando n es 0, cuando recibe la división entre 10 es 0. Se hacen algunas pruebas y dice, nótese que no se forma una pila de llamadas de vuelta. Esto se denomina recursividad simple. Podemos observar que cuando retorna el número no se va apilando ningún número como en los casos anteriores. Entonces, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es cancelando dígitos y a esto se le llama descomposición. Vamos a ir a ver un toquecito atrás del código para que vean alguna diferencia. Por ejemplo, ¿verdad? Si el número es igual a 0, retorno 0 y si no, mando con la función absoluto. En este caso, se puede haber utilizado, por ejemplo, otro tipo de lección, por ejemplo, que si n es menor a 0, que se enviara n por menos 1, así se hace positivo. Y si no, o sea, si es mayor a 0, entonces no habría ningún problema y se manda el número normal. Y si no es entero, muestra error. Si n es igual a 0, retorna falso. Bueno, aquí, ¿verdad? Esta parte que no está en la presentación está diferente. Entonces, aquí es que, por ejemplo, es una lógica negativa. Entonces, por ejemplo, yo digo, x es igual a 1. Entonces yo pregunto, if x, vamos a ver, no muestra nada en este caso. If x, entonces print 1. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, si eso es verdadero, ¿por qué es verdadero? Porque 1 y 0, ¿verdad? En binario, 1 representa algo positivo. O en los pulsos electrónicos en las pulsaciones que utilizan la computadora, ¿verdad? Entonces, se lee a 1 como positivo y a 0 se lee como falso. Entonces, en este caso, yo sé que si el módulo de 10 es equivalente a 0, eso sí es falso. Pero le pongo un menor adelante, entonces lo vuelvo positivo, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama lógica negativa y si tienen alguna consulta, ¿verdad? Se las puedo aclarar de alguna forma, pero por ejemplo, yo soy una persona que me gusta usar la lógica negativa, ¿verdad? En otro caso, se fuera escrito de esta forma, n módulo de 10 equivalente a 0. Entonces, va a pasar lo mismo, pero yo sé que si pongo un not,
esto lo vuelve, si estaba, o sea, si el resultado va a ser negativo, entonces yo lo vuelvo positivo, y si esto es positivo va a ser verdadero. Entonces, pues, más adelante, ¿verdad? Es un pensamiento abstracto de poder analizar mejor la situación. Construir una función que forme un número a partir de otro número, considerando solo los dígitos pares del número de entrada. Bueno, esto es simplemente considerar números pares y ir formando el número con respecto a los números pares y omitir los impares. Todo esto lo pueden hacer ustedes. El factorial ya lo hicimos, ¿verdad? Ya trabajamos con el número factorial. Luego tenemos aquí, dice función que eleve un número x a una potencia n sin utilizar el operador exponente. ¿Verdad? Esta función también la pueden hacer ustedes, calcular la sumatoria de un intervalo. Entonces pueden tomar estas funciones como práctica para poder desarrollar más la parte, o sea, la parte lógica que ustedes deben de implementar para poder realizar cualquier tipo de ejercicio, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que aprovechen mucho todos esos ejercicios, ¿verdad? Que yo les he mostrado como práctica. Se los voy a mandar al grupo, los ejercicios. Ya la presentación ustedes la tienen. Y bueno, si tienen alguna consulta, me escriben y nos ponemos de acuerdo y nos vemos. Chao.